Señores, para mí es un grato placer tener como invitado a un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, un joven que representa el relevo político, una persona que viene de de lo que es la masa, que viene trabajando, que desde muy jovencito, que viene aprendiendo a caminar dentro de la política, porque viene de una familia de políticos. Me refiero a quien está optando no, sería, está luchando por alzarse como diputado por la circunscripción 3, Federico Marín Poché. Para mí, mi hermano, es un placer tenerte aquí, ya que conozco de tu trayectoria política desde muy joven y ahora viendo ya el crecimiento que tú vienes proyectando, la estructura que vienes presentando y de verdad que me sorprendí con estas aspiraciones a diputado. Bueno, fueron coyunturas que se fueron dando. Tú sabes que nuestro origen, en principio, es reformista. Mi abuela, Lina Balcarce Estrella, y fue la gobernadora en los 12 años de Balaguer. En los últimos días, antes de Rosita Fadul, era la gobernadora. Quien la sucede a ella es Rosita Fadul. Pero mi papá, mi padre, por el lado de mi padre, optó por irse al PRD y yo inicié en la política ya cuando adquirí la mayoría de edad dentro del PRD. O sea, mi primer voto fue PRDista. Luchamos durante muchos años para llevar siempre ese partido al poder, pero cada vez que llega al poder, como que no se reconocía el trabajo político, ni de mi padre ni mío. Entonces, ya en esta última ocasión, nosotros apoyamos la candidatura de Luis Abinader, el proyecto presidencial de Luis Abinader, desde la organización OLA, Organización Luis Abinader, que la dirige a nivel nacional el doctor Jacín, y a nivel de la región norte y Santiago era Federico Franco, quien hoy en día es viceministro del área de medio ambiente, área protegida. También logramos que el ingeniero Fausto Pérez, que pertenecía a la tendencia de Hipólito Mejía, se integrara a trabajar en la convención interna hacia Luis Abinader, en apoyo a Luis Abinader, eh, formando uno de los movimientos también más grandes que dio apoyo y dio prácticamente el triunfo a Luis Abinader en la región del Cibao, que se llamaba FELA. Hoy en día es viceministro en Energía y Minas. Eh, pero ¿qué sucede cuando vimos algunas situaciones que comenzaron a presentarse en inicio de gobierno de Luis Abinader? Entendíamos que no estaba bien asesorado políticamente y que eso iba a traer conflictos a lo interno en la dirigencia media y en la base. Eh, Cuando yo comienzo a tener un poco de disgusto, ellos me mandan, mi papá me llama un día, mi padre se llama Luis Marín, José Jaque le envían, fue candidato a diputado por el partido PRD, perdió y fue inmediatamente nombrado en el Palacio Nacional al lado de Paliza. Entonces lo nombran para tratar de conquistar los líderes que estaban medio disgustados. La propuesta que recibimos fue una suma de dinero, trabajar al lado de Paliza y que me olvidara de las personas que hicieron el trabajo político en la provincia. Ay, ay, Y ay. yo le dije que no podía aceptar esas condiciones, porque entonces cuando lo que está sucediendo hoy en día, cuando Luis necesitara reelegirse, yo no iba a poder volver a hacer el trabajo político. Inmediatamente me retiré del PRM cuando vi esa situación. Entonces hice un análisis político hacia el 24, hacia el año 2024, y hice un análisis simple. El PLD iba a llevar a Abel Martínez, iban a imponer la candidatura a la reelección de Luis Abinader en el PRM, como vimos que cambiaron los estatutos para poder hacerlo. Y Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo. Esas eran las tres opciones que se proyectaban para el 2024. Entonces, haciendo ese análisis, entendimos que Leonel Fernández, en vista de las circunstancias económicas por las que atraviesa el país, entendíamos que de nuevo tenía que dirigir el país porque Leonel Fernández, cada vez que ha asumido la responsabilidad de la presidencia de la República, ha sido en medio de una crisis y que ha traído soluciones beneficiosas para la gran mayoría del pueblo dominicano. Y que si nos ponemos a analizar, lo que está sucediendo hoy en día es prácticamente es como una remontarnos a 1984, al gobierno de Jorge Blanco, donde hubo una inflación desorbitante en la cual el pueblo se desesperó y se tiró a las calles. Y hoy en día estamos viendo comenzar a ese tipo de manifestaciones
del pueblo, tratando de llamar la atención del presidente Luis Abinader para que busque medidas económicas, para que soluciones que lleve la canasta familiar a que sea asequible. Hasta cierto punto es preocupante cuando un gobierno tiene datos oficiales de un banco central que la canasta familiar ronda, o hasta donde tenía los datos, rondaba entre 45,000 pesos, una canasta familiar, pero el Estado Dominicano garantiza un sueldo mínimo de 14,700 pesos. Entonces hay un déficit solamente. Y una pregunta, tú que representas el relevo político ahora dentro de lo que es la fuerza del pueblo, a sabiendas de los problemas existentes dentro de lo que fueron los últimos gobiernos del PLD y que hay un porcentaje muy alto dentro de la fuerza del pueblo de dirigentes del PLD, ¿qué diferencia o qué puede ofrecer de diferente la fuerza del pueblo al PLD a sabiendas de que muchos de sus dirigentes se encuentran en el mismo? Mira, es sencillo. Yo vengo del PRM, apenas tengo 1 año y pico o 2 años trabajando en la fuerza del pueblo, en el crecimiento de esta institución, ¿verdad? De este nuevo partido, que ha logrado pasos agigantados en poco tiempo. O sea, ya hoy en día la fuerza del pueblo y Leonel Fernández es líder de la oposición. Es prácticamente el segundo partido mayoritario, por encima ya del PLD. Entonces, esa pregunta que tú me haces, la respuesta es clara. A mí se me ha abierto las puertas de una manera como nunca lo he recibido de otro partido. Leonel Fernández ha logrado hacer un partido totalmente democrático. Todo el que quiera aspirar puede venir y aspirar. Todo el que quiere ganarse un espacio político puede venir y ganarse su espacio político. Aquí no hay forma de cómo entorpecer el proceso de cada persona, como sucede en otros partidos. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Tú quieres inscribir una candidatura, inscríbete en el partido, tú entras a CISEL, que es una plataforma digital que tiene la Fuerza del Pueblo, ahí te va a decir inscripción de posiciones electorales y tú te inscribes. ¿Qué te solicita solamente? No te solicita aportes económicos, pero sí te solicita que saque una certificación de no antecedentes penales. Lo único que tú vas a pagar 600 pesos de impuestos. Entonces, eso da muestra y ha abierto un partido que yo lo he bautizado como el partido de las oportunidades. Porque muchas personas de la sociedad civil que le gusta la política pero no se atrevían a introducirse, hoy en día le ha dado la oportunidad de inscribir candidaturas. Si tú buscas los candidatos de la Fuerza del Pueblo, la gran mayoría son jóvenes y caras frescas. Entonces eso te dice a ti mucho del Partido de la Fuerza del Pueblo. Aunque vienen cuadros del PLD y vendrán cuadros del PRM, serán bien recibidos y cada quien, de acuerdo a su trabajo, se va a ganar su espacio político. Ahora bien, se le está dando la oportunidad. Leonel Fernández cuenta mucho y da la oportunidad a la mujer y a los jóvenes. Entonces, es claro, yo entiendo que más que palabras, ahí están los hechos. Ya tú, ganando la candidatura a diputado por la 3, ¿qué impulsarías tú cambiar que no cambió el gobierno del PLD? Mira, lo primero es, hay que devolverle al Congreso su independencia. O sea, nosotros tenemos un país que se sostiene en una constitución que su origen es democrático y tiene 3 pilares, que son el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Cada uno es contrapeso uno del otro. O sea, el poder legislativo es contrapeso del poder judicial y del poder ejecutivo. ¿Qué logramos nosotros llegando a una curul en la Cámara de Diputados? Que nuestra voz sea escuchada y que nosotros representemos a una parte que nos va a dar el voto, ¿verdad?, para llegar a esa curul, pero cada ley que se emita de ahí, por lo menos en el caso nuestro, va a tener un voto en favor de la gran mayoría del pueblo dominicano. ¿Qué está sucediendo hoy en día en el Congreso Nacional? Que los congresistas en su mayoría le sirven como sello gomígrafo al Poder Ejecutivo y aprueban préstamos sin estudiarlo. Aprueban leyes como el de fideicomiso que perjudican realmente a la nación. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay una ley que hay que ponerle mucha atención, que es la ley del agua. Es una ley que todavía hay que leerla muy bien, minuciosamente, porque es una ley que está tratando de privatizar el agua. Y si privatizan el agua, lo van a poner en manos de un grupo oligárquico que decidirá si tú tienes derecho o no a tomar esa agua. ¿Te entiendes? Entonces,
se están tomando muchas decisiones desde ese Congreso porque estamos en manos de congresistas que no tienen valores ni principios. ¿Tú me entiendes? Entonces, vemos que la gran mayoría en la parte oficial están comprometidos hasta sus responsabilidades penales porque han sido señalados, vinculados a narcotráfico. Ya tenemos un caso en Miami, que es el Gutiérrez de la 01, ¿verdad? Aquí en Sí, Santiago. y varios Y hay diputados varios más del diputados Falcón más. y por Hay varios ahí. diputados más que todavía la Procuraduría, no sé por qué no ha iniciado la investigación necesaria, pero debe de iniciarla. En el caso del mismo presidente de la República, un ejemplo, hay dos cosas que yo quiero señalar. El presidente de la República, como una forma de evadir impuestos, ha llevado toda su fortuna, que ha sido de origen dominicano, ¿verdad?, a cuentas offshore para evadir impuestos o eludir, como ellos dicen, que supuestamente son dos cosas diferentes, pero en síntesis es no pagar impuestos en la República Dominicana. Eso conlleva a que la economía no circule ese impuesto, y ese impuesto que ese dinero debería pagar aquí en República Dominicana debe ser para razones sociales, educación, salud. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese dinero, no sé, con una intención, no entiendo cómo un presidente de la República puede someter, vamos a suponer, una reforma fiscal al pueblo dominicano cuando él no paga impuestos. Otro punto que quiero señalar es, un presidente cuando toma juramento, el artículo 127 o 126 de la Constitución establece claramente que el presidente jura cumplir, hacer cumplir la ley y la Constitución. Cumplir y hacer cumplir. Tenemos una ley de hidrocarburos, señores, que esa ley hay que cumplirla por mandato constitucional, y el presidente no está por encima de la Constitución. Entonces el presidente está tomando decisiones inconstitucionales al no cumplir con esa ley. Entonces, esa ley manda a que los hidrocarburos tienen un precio de acuerdo al precio internacional del barril de petróleo. El precio que se fijó de 293 pesos por el galón de combustible, de gasolina, fue fijado cuando el barril de petróleo estaba a $126. Hoy en día el barril de petróleo tiene más de un año con tendencia a la baja y ronda hoy en día los 70 y $75, alrededor de un 45 o un 50%. Si aplicamos ese 50% al combustible y le restamos ese 50% a los 293, el galón de combustible rondaría el precio entre 160 y 170 pesos. ¿Qué están haciendo con ese excedente? Además, este gobierno está manejando uno de los presupuestos más grandes. Estamos hablando de que ya el presupuesto de la nación ronda 1.000.000 de millones. Entonces, aparte de eso, tenemos unos préstamos aprobados desde el Congreso de manera irresponsable. ¿Por qué digo de manera irresponsable? Porque yo entiendo que los préstamos no son malos. Ahora, son irresponsables, primero porque no son estudiados y segundo porque no sabemos hacia dónde están yendo esos recursos. No vemos obras de envergadura que representen un gasto. Vamos a suponer, este gobierno en 2 años o 3 años que lleva de gobierno ya lleva alrededor de 30.000 millones de dólares. ¿Dónde están invertidos ese dinero? ¿En dónde está ese dinero? ¿Tú me entiendes? Mira, vamos a una pausa porque está muy interesante estas informaciones que estamos debatiendo acá y en breve volvemos. Estamos de vuelta con el próximo diputado por la circunscripción 3 de la Fuerza del Pueblo, Federico Marín, conocido como Poché. Hermano, yo quisiera saber cuál es su punto de vista en torno a lo que fue la posición de la Junta Central Electoral y las famosas reservas de candidaturas. Mira, ahí se está presentando un conflicto innecesario que podría traer una inestabilidad política. Hemos visto que algunos partidos se han pronunciado diciendo que retirarían, no participarían en esta contienda electoral, y eso crearía una crisis política. Yo entiendo que el presidente de la Junta Central Electoral debe escuchar y debe tomar decisiones en virtud a lo que establece la Constitución, que es la democracia. Y la democracia se basa en la decisión de la mayoría. Entonces, si vemos que nada más es un solo partido que está apoyando esa posición de la Junta versus algunos 12, 15, 17 partidos que están contrarios a esa decisión, yo entiendo que el presidente de la Junta debe de revalorar esa decisión y consensuarla
y en virtud de ese consenso, entonces establecer una nueva resolución que no afecte a la gran mayoría. Hermano, como diputado, ¿qué postularía usted con el asunto para tener control en el precio de la canasta familiar? Vemos que hay un descontrol, como bien tú decías, que con el asunto de la ley de hidrocarburos, con el asunto de la canasta familiar y eso. Entonces, desde el Congreso, ¿qué usted postularía para tratar de que haya un equilibrio y que verdaderamente se respete los precios? Porque no puede ser que usted vaya a un centro y a ti te vendan esa bandera en 50 pesos y en otro lado en 300. Entonces, ¿cómo Mira, podemos resolver eso? mira, el Congreso no tiene la facultad. El Congreso tiene la facultad, vamos a suponer, de fiscalizar las funciones del Estado, pero no las funciones privadas. Ahora, nosotros sí podemos, en esa fiscalización, interpelar a un funcionario que se excede en las funciones. Un ejemplo, para ponerte un ejemplo, el presidente Luis Abinader no cumple la ley de hidrocarburos. Si yo en este momento hubiese sido diputado, yo propongo interpelar al presidente Luis Abinader para que me explique por qué no hay cumplimiento de esa ley. Porque esa ley conlleva a que los alimentos estén caros, porque un combustible caro influye en los alimentos, porque desde el arado de la tierra para la siembra hasta el transporte y la refrigeración para mantener en buen estado esos alimentos requiere combustible. Y si los combustibles están altos, porque el presidente no quiere cumplir una ley de hidrocarburos, entonces yo desde mi posición yo propondría la interpelación del presidente. Eso sería la función mía como diputado. Ahora, eso conllevaría, entonces la respuesta sería simple. Nosotros desde esa curul estaremos pendientes del fiel cumplimiento de las leyes por parte de los funcionarios públicos para que el pueblo dominicano tenga un beneficio. Sí, porque vemos instituciones ahí como Proconsumidor, que eso es una fábrica de botellas, ¿no? Vemos que no hacen nada, muchas instituciones Hay, como que... hay otras leyes que hay que analizarlas para ver si hay que modificar algún artículo en beneficio del pueblo. ¿Tú me entiendes? Hay muchas cosas que se deben hacer. Hay leyes. Mira, yo soy de lo que propondría un ejemplo, una ley donde el Tribunal Constitucional jugara un papel activo. ¿A qué le llamamos un papel activo en un tribunal? Que el tribunal tomara decisiones de mutuo propios. O sea, cuando un legislador o el Poder Judicial somete una ley que contraviene la Constitución, el Tribunal Constitucional debe de pronunciarse en contra de esa ley antes de que sea promulgada. ¿Por qué? Porque esa ley contravendría la Constitución y sería inconstitucional. Pero hay que establecer una ley que le dé esa facultad al tribunal. Entonces sería uno de los proyectos que nosotros podríamos proponer desde el Congreso. Como diputado, ¿qué reclamarías tú para Santiago? Mira, Santiago tiene muchas necesidades. Eh, Hemos visto, habría que crear una ley para el presupuesto nacional en el cual a los ayuntamientos como gobiernos municipales manejaran más recursos. O sea, de acuerdo a lo que aporte Santiago, el ayuntamiento debería recibir un porcentaje más alto. ¿Para qué? Para poder dar cumplimiento a todas las necesidades de una provincia tan grande. Te voy a poner un ejemplo, que hoy en día se inició como una obra, pero se ve que es solamente para, vamos a decir, una obra política, y son el saneamiento de las cañadas. Son obras que conllevan muchas inversiones, pero ningún gobierno se ha preocupado por ellas de manera real. En este gobierno vimos que ellos hicieron la desembocadura del río Yaque en la cañada de Gurabo. ¿Cómo se llama la de ahí? El embrujo. No, la que va cerca del Palacio de Justicia. Ah, ok, sí. Ellos pusieron eso muy bonito, pero solamente ese pedacito. Eso no soluciona el problema de la cañada. El problema de la cañada es que al ser un desagüe natural y al tener tantos barrios y urbanizaciones cerca, están siendo utilizados para verter las aguas negras. Y esas aguas negras están llegando al río Yaque, contaminando, ¿verdad? Y ese río Yaque nos nutre de agua para consumo humano, pero también nutre para los alimentos, para las siembras. Entonces, dentro de ese proyecto de saneamiento tiene que haber una planta de tratamiento. Y ese desagüe de empresas y de urbanizaciones que está cayendo en las cañadas debe de ser reorientado a un desagüe pluvial, no a la cañada. Entonces, si vamos a hacer las obras, vamos a hacerlas con responsabilidad. Entonces, hay que hacer
muchas. Santiago tiene muchas necesidades. Santiago está prácticamente igual que el país. Tenemos cero educación, cero en salud pública, tenemos cero en infraestructuras. Santiago en estos 3 años es difícil manejar. Se ha atrasado. ¿Tú entiendes que Santiago, a raíz del gobierno que preside Luis Abinader, ha tenido un atraso? Claro. Pero vamos a analizar las instituciones que funcionaban como el 911, prácticamente está desapareciendo. Si analizamos también las patrullas de camino que estaban dando un buen servicio, tú pasas por una carretera y si ves una, es casualidad. Entonces, hoy en día las instituciones, tú entras a las oficinas públicas y se ve abandono, deterioro. Tuvimos ahí una situación con pasaporte. Y si te sigo mencionando, en todas las instituciones hay problemas. Ahora, desde el punto de vista de infraestructura vial en Santiago, ellos han iniciado una serie de obras que no le han podido dar conclusiones, porque ellos dan el primer picazo y dejan el hoyo hecho. Tenemos la entrada de Santiago, tenemos el derrumbe de la carrera, tenemos las obras que ellos iniciaron, que han creado y han entorpecido el tránsito. Y en las horas pico, Santiago está vuelto un caos. No hay forma de cómo comunicarse. Yo que a veces tengo que bajar a Palacio de Justicia, tengo que hacer una ruta, un crucigrama para poder llegar a Palacio de Justicia. Está bloqueada la carrera, está bloqueada la 27, está bloqueada la cabeza del puente, o sea, no hay forma. ¿Tienes tú en mente algún proyecto de ley para reforzar lo que sería la seguridad ciudadana? Mira, ese es un proyecto que debe de estar ya contemplado. Esa reforma policial se supone que ya está ahí. Lo que nosotros llegaríamos al Congreso y desde el inicio lo leeríamos y observaríamos algunos artículos en los cuales no estuviéramos de acuerdo y en los que estaremos de acuerdo, entonces aprobarlo. Ahora bien, el problema no está en las leyes. Tenemos muy buenas leyes en el país. El problema está en las aplicaciones de las leyes. Tenemos una ley de migración. Sin embargo, los haitianos andan sin control aquí. Entonces, el problema no es de creación de leyes, el problema es de cumplimiento de ley. Con relación a una serie de encuestas que han estado saliendo, que dan al gobierno de turno, a la figura de Luis Abinader, con hasta un 50 y pico de por ciento, tú das fe de que esto realmente sea lo que está pasando en lo que es el sentir del pueblo. Mira, esa única encuesta fue desmentida y con argumentos tan válidos que el mismo CEO de la compañía que emitió tuvo que reconocer que tenía faltas y que iba a tener que de nueva vez hacer la encuesta y no se ha vuelto a hablar sobre ese tema. Ahora bien, la mejor encuesta la tenemos cada vez que vamos al supermercado. A una encuesta en los mercados. Ahí está la mejor encuesta, donde las personas entran a los supermercados y quisieran poder antojarse y no pueden. Porque el dinero no le alcanza ni siquiera para poder cumplir con los alimentos necesarios para el mes. Yo te dije ahorita en una ocasión que la canasta familiar ronda los 45,000 pesos y que un sueldo mínimo establecido por una ley de trabajo es de 14,700 pesos. Entonces, partiendo de ahí, tenemos un déficit para poder alimentarnos. Entonces, si nos vamos al rango de salud, tenemos muchas quejas de los hospitales. Supuestamente rehusan la jeringuilla, una serie de denuncias que han hecho, que sería bueno que el Estado haga una investigación y ver si darle veracidad a ese tipo de denuncias. ¿Cuál es tu apreciación ya como ciudadano? No el político, tu apreciación como ciudadano en torno a lo que ha sido hasta el momento el gobierno actual. Mira, te lo voy a resumir bien sencillo. Luis Abinader llegó al poder por una circunstancia política, ¿verdad? Había que sacar ya al Danilato. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando entiende que un gobierno se desgasta, cuando comienza a tomar medidas a favor de un grupo oligárquico en contra de la gran mayoría del pueblo. En aquel momento entendíamos que el combustible estaba muy caro y que los alimentos estaban caros. Y tomamos la decisión de buscar una nueva opción, y era el cambio.
Pero te voy a llevar que esa palabra nunca fue acompañada de algo. El cambio va, vamos a hacer el cambio. Pero hay una frase famosa de Agustín Laje que dice, el cambio puede ser bueno, pero también puede ser malo. Y pone un ejemplo. Dice, si una persona está viva y su estado de vida cambia a la muerte, ¿el cambio fue bueno o fue malo? Malo. Malo. Entonces, el cambio sin acompañamiento no significa nada. Y lo estamos viendo. Hoy en día, el pueblo hizo un esfuerzo de votar en medio de una pandemia y se logró sacar a Danilo Medina y poner a Luis Abinader. Pero sin embargo, Luis Abinader se ha divorciado de la gran mayoría del pueblo. Hoy en día hay que visitar los barrios y ver que hay familias que quizás toman un alimento al día. Y hay que ver si ese alimento que toman contiene los nutrientes necesarios. O sea, se está pasando hambre. En los barrios del pueblo dominicano se está pasando hambre. Si no, analiza por qué vienen los incrementos de la delincuencia. Porque hay que suplir ese dinero que hace falta para completar los alimentos. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando la situación se encarece económicamente hablando, los alimentos, igualmente sube la delincuencia. Hermano, yo quisiera que a esa población que está en lo que es su circunscripción, esos votantes, usted me le envía un mensaje, que usted le hable a esas mujeres solteras, a esa juventud que está abandonada sin oportunidades, que usted me le diga qué pasará con ellos al momento de usted llegar a ser diputado en esa área. Mira, vamos a dar un general. Vamos a condicionar al votante, vamos a enseñarle. ¿Qué yo quiero en esta ocasión? Que el pueblo aprenda a ejercer su derecho al voto. ¿Cómo? Buscando perfiles de ciudadanos que estén comprometidos con la nación, que tomen decisiones en favor de la gran mayoría del pueblo dominicano, que no vayan allí a pandillarse, a favorecer un grupo oligárquico o a tomar decisiones en favor de un poder ejecutivo simple y llanamente porque son subalternos. No, necesitamos personas en el Congreso y en las funciones públicas que tengan criterio propio, que tengan valores y principios y que lo apliquen. Así cambiamos el país. Entonces, por lo menos la circunscripción 03, que es la que yo voy a tomar la responsabilidad de la curul, ¿verdad? Yo entiendo que ahí hay una parte del votante que no es motivado a salir ese día a votar. Yo entiendo que en esta ocasión, teniendo candidatos que merecen la pena, que sean representados, ¿verdad? Que representen esa parte de la población. Que en esta ocasión hagan un esfuerzo y vayan el día 16 a votar por los mejores ciudadanos, que tengan los mejores perfiles, que realmente representen al ciudadano. Ese es el mensaje que puedo mandar. Miren, hemos llegado una entrevista que yo creo que tú vas a tener que volver porque hay muchos temas que por asunto de tiempo no vamos a poder desarrollar. Vamos a ver si para en los próximos días vuelve y me honra con tu presencia. Antes de terminar, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué opinas tú? Y con esta nos vamos. Atención, señor director. ¿Qué opinas tú? ¿Se daría una unión entre el PLD y la Fuerza del Pueblo? ¿Cederían ustedes como partido la vicepresidencia al PLD? ¿O qué tipo de negociaciones harían con el fin de poder desplazar al gobierno de turno? Mire, yo te voy a contestar en dos vertientes sobre esa pregunta. Lo primero es que a mí no me concierne dar esa respuesta, sino al partido, porque son decisiones que la toma regularmente el que vaya a ser candidato a la presidencia, que todavía no hemos llegado a ese periodo que la ley establece para abrir Pero no hay alianza. Hasta el momento hay conversaciones entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Solamente. Y todavía no hay nada oficial. Ahora bien, para sacar a Luis Abinader del poder, no hay que hacer mucho esfuerzo, porque ellos mismos están cometiendo errores tras errores, subiendo el combustible, no sincerando ese precio, no beneficiando al pueblo dominicano, teniendo una canasta familiar muy cara, sin educación, sin salud. O sea, el pueblo es sabio y
va a tomar la mejor decisión. Señores, es que los hechos hablan, los hechos hablan. Leonel Fernández, cada vez que ha asumido la presidencia de la República, ha sido en medio de una crisis y ha buscado soluciones para el pueblo dominicano. Y lo tenemos ahí. En el 2004, el gobierno de Hipólito Mejía, hubo una crisis tan grande, quiebras de banco, inflación y fluctuación del dólar. La canasta familiar, a los supermercados le decían la casa del terror. Sí. Y Leonel Fernández inmediatamente retoma el gobierno en el 2004. Inmediatamente fue nivelando la canasta familiar, los combustibles, el dólar, y estabilizó prácticamente la economía del país. Si tú escuchas a Leonel Fernández hablar de economía, siendo doctor en leyes, tiene un mejor desenvolvimiento y mejor manejo de la economía como Estado, versus el presidente Luis Abinader, que es economista y tiene un PhD. Que no he vuelto a ver esos debates entre candidatos ni nada de eso. Me gustaría gustaría ver un debate entre los candidatos. Debería. Hermano, para mí fue un grato placer. Espero en lo adelante tenerlo nuevamente. Hacer un llamado a la juventud a ver si se desenfocan de los dinosaurios y empiezan a apoyar a la nueva generación política, porque necesitamos personas que nos representen, que represente la juventud, que represente la madre soltera, que represente a los ciudadanos que verdaderamente no están teniendo oportunidades y que son víctimas del sistema. Así pues, ahí tienen un candidato que esperamos que la 3, Pekín, ¿cuáles son las áreas que te corresponden? Desde la 30 de marzo, es en el centro de la ciudad, hacia Licey. Y desde la 27 de febrero hasta la zona de Arroyo Hondo, Pekín, vamos a decir, la zona sur de Santiago. Santiago. Bueno, pues ya ustedes saben, a todos los que viven por ahí, vamos a votar por una persona que los represente. Mañana será otro día donde nos reencontraremos. Pero que hoy es viernes. Señores, nos vemos el lunes. Yo tengo tiempo para, después que se acabe el programa, seguir dialogando con mi amigo y futuro diputado Poche. Nos vemos el lunes. Pasen buenas. Hermano, entonces usted...